Hoy vamos a hablar del clasicismo europeo. Quiero contarte algo. En estas clases que nosotros hemos estado teniendo, tú te habrás dado cuenta que siempre hablamos de corrientes artísticas, ¿no? Romanticismo, no sé, realismo, el realismo en el Perú, el realismo en Hispanoamérica, el romanticismo peruano, en fin, ¿no? Siempre corrientes artísticas. La última vez que nos juntamos, la clase anterior, hablamos de la generación del 98 y la generación del 27 en España, ¿ok? Eso ya no es una corriente, eso solamente es un grupo de escritores interesantes que aparecieron en un lugar determinado, que en este caso vendría a ser España. Entonces, ¿qué es una corriente? ¿Cuál es la diferencia entre una corriente artística, un movimiento artístico, que vendría a ser lo mismo, y una escuela artística, por ejemplo, o una generación de escritores, ¿no? El tema es que las escuelas son eh, eh, manifestaciones artísticas que se dan de forma pequeña, es decir, una escuela como el simbolismo, por ejemplo, se va a dar solamente en Francia, nada más que en Francia. En otros países de Europa, muy poquito, por ahí algo en Italia y nada más, no va a trascender como una corriente artística. Acá en el Perú, por ejemplo, el simbolismo tuvo un solo representante y en toda la lengua en española un solo representante que es un peruano, José María Eguren, y no más. Entonces, eso no puede ser una corriente, eso es una escuela, porque abarca menos sector geográfico, ¿no? En el caso de una generación, la generación es un grupo de escritores de un mismo lugar que tienen características comunes. Entonces, ¿qué vendría a ser una corriente o un movimiento? Una corriente o un movimiento artístico es una manifestación, es una característica del arte que se va a dar en el mundo entero. O sea, el romanticismo nace en Alemania y de Alemania se va a Francia, se va a España, llega a Hispanoamérica, llega al Perú, es decir, tiene muchos representantes. En todo el mundo se hizo el romanticismo. Esa es una corriente artística, ese es un movimiento artístico. Bueno, de todos los movimientos artísticos que aparecieron en la historia humana, el primero se llama clasicismo. Hoy día vamos a hablar de los clásicos. Hoy día vamos a hablar de la primera corriente artística de la historia humana, ¿ya? Bueno, tú te das cuenta que la palabra clásica, perdón, el término, ya está, el término clásico se toma de un término anterior, perdón, el término clasicismo se toma de un término anterior que es el clásico. Según el diccionario, la palabra clásico significa lo que es muy antiguo, pero a pesar de su antigüedad, permanece en el tiempo, ¿no? Ya, y no solamente eso, el diccionario dice además que a pesar de su antigüedad y de su permanencia en el tiempo, sirve de influencia en la actualidad. Eso dice el diccionario sobre lo clásico. Entonces tú ponte a pensar, ¿a qué llamamos clásico? ¿No? Bueno, llamamos clásico, le decimos, esa música es música clásica. Es una música antigua, pero a pesar de que es antigua, sigue vigente, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos al respecto, desde la música clásica académica, Beethoven, Mozart, Vivaldi, que influye mucho en la música que se hace actualmente y tal vez no te das cuenta, pero así es, ¿no? El rock está muy influenciado por la música clásica, estas baladas que tú escuchas también lo están, ¿no? Entonces, a pesar de que es muy antigua esta forma de hacer música, bueno, sigue vigente su influencia actualmente, ¿no? ¿A qué llamamos clásico también? Llamamos clásicos, pues, a formas de vestir, a modas muy antiguas, ¿no? Que a pesar de su antigüedad siguen vigentes. El jean, por ejemplo, ¿no? Que se inventó en los años 40 allá en Europa y los Estados Unidos, hasta ahora lo usamos, ¿no? Es un clásico de nuestra vestimenta. Yendo a cosas más contemporáneas y más cercanas a ti, el clásico del fútbol peruano, así le llamamos al enfrentamiento entre Universitario de Deportes
y Alianza Lima, ¿no? ¿Por qué le llamamos clásico? Cumple el requisito que dice el diccionario, que tiene que ser antiguo y permanecer en el tiempo y además servir de influencia para lo que viene después. Bueno, sí, ¿no? Es un enfrentamiento que la primera vez que se enfrentaron estos dos equipos fue hace muchísimo tiempo, antes que tú y yo nazcamos incluso, y a pesar de lo antiguo que es este enfrentamiento, sigue generando pues la misma expectativa, ¿no? Cuando se podía ir a los estadios, cuando se enfrentaban estos equipos, los estadios solían llenarse, ¿no? Entonces, sí, cumple el requisito de ser llamado clásico, ¿ya? Entonces, clasicismo son esas manifestaciones artísticas, esas obras de arte antiguas y a pesar de su antigüedad, siguen vigente en nuestro tiempo. El clasicismo, esta primera corriente de la historia del arte, de la historia humana, se va a dar en todo el mundo. Tú quieres postular a la escuela de la policía. A la escuela de la policía no le interesa el clasicismo universal, le interesa el clasicismo occidental, nada más, que es la parte del mundo donde nosotros vivimos, ¿ok? Entonces yo hoy día te voy a hablar del clasicismo occidental, cumpliendo con el requisito del prospecto de la escuela, ¿ya? Eso no quiere decir que no haya habido un clasicismo oriental, lo hubo, fue genial, fue buenísimo, ¿ya? Vamos a hablar, bueno, no te voy a hablar mucho de eso, pero quiero complacerme a mí mismo, es un capricho personal, y además creo que te va a servir para tu cultura personal, ¿ya? ¿No? Hay algunos libros del clasicismo oriental, nunca te lo van a preguntar en un examen de la policía, pero tenlos ahí para ti, ¿no? Como persona, como ser humano cultivado, ¿ya? Está el libro de los muertos, por ejemplo, en la cultura egipcia, que es un libro que recoge plegarias antiguas. Acuérdate que el pueblo egipcio antiguo creía, como todos los pueblos de todo el mundo, de todos los tiempos, en una vida después de la muerte, ¿no? El humano siempre piensa que después de la muerte hay algo, ¿eh? Puede ser de la religión que quieras, pero siempre hay algo después de la muerte, ¿no? A menos que seas ateo y ahí se acabó todo, ¿no? Pero normalmente si eres parte de alguna religión o alguna concepción religiosa, hay una promesa para después de la muerte. Bueno, los egipcios también creían en ello, y bueno, habían ceremonias mortuorias donde se rezaba, donde se entonaban plegarias a estos seres que se habían ido, ¿no? Entonces, se recogen esas plegarias y esa publicación se llama El Libro de los Muertos. No es muy divertida de leer, soy bien honesto, es bien aburrida en realidad. Son oraciones, son rezos, ¿no? Pero en fin, ahí está, es muy, muy antiguo, ¿ya? En la cultura de la India hay dos epopeyas y estas sí son muy buenas, el Mahabharata y el Ramayana, que son dos epopeyas, por si acaso, y eso no sé si lo hemos estudiado, creo que acá no, las epopeyas son historias de guerras, de héroes, de hazañas, ¿ya? Entonces el Ramayana y el Mahabharata son epopeyas, nos van a contar guerras, acciones heroicas de personajes en estas guerras. Son muy interesantes de leer, podrían hacerle el pare a la Ilíada y a la Odisea sin ningún problema, ¿ya? Pues son muy buenas. Eso es en la cultura de la India. Y bueno, el último libro que está acá, con eso creo que te convencía, ¿no? De que el clasicismo oriental era buenísimo. La Biblia, considerada el mejor libro, no el mejor, el más importante libro de la historia humana, sin duda, eso no lo podemos poner en tela de juicio, ¿no? Tú puedes ser ateo si quieres, agnóstico, no importa, pero tienes que aceptar que la Biblia es el libro más importante de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, su trascendencia hace tiempo salió de lo literario y es muy importante en lo religioso. Ujú. Y hace tiempo salió del mundo oriental, que es donde se va a crear este libro, y es muy importante acá en Occidente. La mayoría, si no todas, no, la mayoría, no todas, la mayoría de las religiones occidentales están basadas pues en este libro, ¿no? Que es la Biblia. Yo creo que con la Biblia nomás ya te convencía del buen clasicismo que hubo en Oriente. Bueno, como te dije, nosotros no podemos profundizar en estos libros interesantísimos, hermosos,
A mí de la Biblia me gusta mucho el Génesis, el Apocalipsis, el Cantar de los Cantares, en fin, ¿ya? Nosotros vamos a enfocarnos en el clasicismo occidental. Vamos a hablar de ello, ¿no? Que es la parte del mundo donde nosotros vivimos y es lo que te pide en el prospecto de la policía, ¿ya? Entonces, si vamos a hablar del clasicismo occidental, nuestros clásicos son dos culturas antiguas, la cultura griega y la cultura romana, ¿ok? Juntas se les suele llamar culturas greco-romanas, pero yo te recomendaría que te acostumbres a llamarles greco-latinas, que es como se les suele llamar en los libros, ¿ya? Entonces, la cultura griega y la cultura romana antigua forman parte de nuestro clasicismo occidental. Juntas son llamadas las culturas greco-latinas. A la cultura romana le llamaban también cultura latina, ¿ok? Bueno, nosotros hoy día nos vamos a enfocar en el clasicismo griego sobre todo. Profe, ¿por qué no romano? Bueno, porque no está en el prospecto y siendo bastante objetivos, eh, el clasicismo, literariamente, por favor, estoy hablando en términos solamente literarios, el clasicismo griego en literatura fue mucho más importante que el clasicismo romano, ¿ya? En otros aspectos, Roma fue superior a Grecia, en aspectos militares, por ejemplo, tanto así que termina conquistando Grecia, ¿no? Pero como mi chamba es hablarte solamente de literatura, en literatura Grecia es superior a Roma. Ahora, hay una gran literatura en Roma, ¿ah? Está Ovidio, está Virgilio, está Horacio, maestros de la literatura universal, pero Grecia marca la pauta, ¿no? El modelo del cual todos los pueblos que luego van a venir, al menos en Occidente, van a pues tomar como base. Así que nos vamos a centrar en el clasicismo griego, ¿ya? La clase de hoy día es bastante larga, espero que me alcance el tiempo, que es algo que tengo miedo cada vez que hablo de Grecia. A ver, vamos a ver cómo nos va, ¿ok? Bueno, no sé qué has estudiado tú de Grecia, pero se suele decir que es la cuna de la civilización nuestra, es decir, de la civilización occidental. Muchas de las cosas que hacemos ahora, siglo XXI, ya se hacían en Grecia, ¿ok? No sé, por darte un ejemplo fácil, el sistema de gobierno que impera en la mayoría de los países occidentales, la democracia, ¿no? Es un invento griego, ¿no? Es lo mejor. La democracia es imperfecta, es un sistema de gobierno imperfecto. Tiene muchos errores, ¿verdad? Pero es lo mejor que se le ha ocurrido hasta al ser humano hasta ahora. Y bueno, es un invento griego. Entonces, ahí nomás nos damos cuenta lo adelantados que fueron a su tiempo los griegos, ¿eh? No sé, los conceptos del arte que hasta ahora se practican ya se hacían en Grecia. Chequea las esculturas actuales y cómo se trabaja el mármol, por ejemplo, en la actualidad, o cualquier material pues sólido, y cómo se va tallando ese material hasta formar hermosas figuras, ¿no? Ya se trabajaba eso en Grecia. Te he puesto ahí dos esculturas lindas del tiempo griego y mira cómo trabajan la forma, cómo trabajan las sombras, cómo trabajan los perfiles, es decir, es un trabajo que es digno de este tiempo, ¿no? Bueno, se adelantaron siglos a lo que ahora se hace, ¿no? Es más, ahora tomamos como modelo esos trabajos antiguos griegos, ¿no? Entonces, ahí vemos muchas de las cosas que se siguen haciendo actualmente, ¿no? A medida que vaya avanzando la clase, el material del tema de hoy día me va a dar pie para que te siga dando ejemplos de cómo los griegos hicieron muchas de las cosas que actualmente hacemos, ¿no? Entonces, Grecia, la cuna de la civilización occidental. Vamos a enfocarnos en el arte, ¿ya? ¿Qué características tiene la literatura y el arte griego? La mayoría de las cosas que voy a contar ahorita las estoy sacando de un libro de un escritor griego muy conocido llamado Aristóteles. Sí lo conoces, ¿no? Es un capo Aristóteles. Aristóteles es muy querido en la ciencia porque dejó muchos libros que influyen en el mundo científico, ¿no?
Es muy querido también en la metafísica, tiene un libro llamado La Metafísica incluso, ¿no? Es muy querido en la historia, en la filosofía, ni qué decir, ¿no? O sea, es el gran pensador del mundo antiguo, Aristóteles. La política también es importante, la figura de Aristóteles. El tipo metió sus narices en todos lados, ¿ya? Porque era realmente genial, Aristóteles. En la literatura también. En la literatura y en el arte nos dejó un libro maravilloso que nos ha ordenado la manera de estudiar el arte hasta ahora. Ese libro se llama La Poética, ¿ok? En la Poética de Aristóteles se clasifica a la literatura y esa clasificación él la llama los géneros literarios. En la Poética de Aristóteles nos cuenta cómo fue el arte antiguo griego. En la Poética de Aristóteles además nos cuenta cómo se va a formar el teatro en Grecia, que es algo que te voy a contar dentro de un ratito, ¿no? Entonces, el libro La Poética de Aristóteles me va a ayudar muchísimo en la clase de hoy día. Casi todo, o el 70%, tal vez más de lo que voy a contar hoy día, está sacado de la Poética de Aristóteles, ¿no? Entonces, en la Poética se plantean estas características que hoy día vamos a tocar, ¿no? La primera característica dice que el arte griego busca la perfección y la belleza. La perfección y la belleza. A ver, concéntrate en esas dos palabras, perfección y belleza, que son palabras muy grandes, ¿ya? Primero, perfección. No existe. La perfección no existe. Lo perfecto no es real, ¿verdad? Somos conscientes, creo, en estos tiempos que lo perfecto no existe, ¿verdad? Todo es imperfecto, ¿ya? Los griegos también son conscientes que la perfección no existe, pero igual la buscan. Entonces, si yo busco algo que sé que no existe, pero no me importa, e igual voy tras ello, el resultado va a ser casi perfecto, ¿no? Entonces, esa búsqueda de la perfección va a hacer que las obras griegas alcancen un nivel bastante elevado, ¿ya? Pero además de buscar la perfección, están buscando la belleza. ¿Qué diablos es la belleza? Hay que preguntarnos eso, ¿no? Yo tengo muchos años hablando de la belleza y lo único que te puedo decir ahora, después de tanto tiempo de hablar de ello, es que no sé qué diablos es. ¿Qué es la belleza? No sé, o sea, lo único que tengo claro es que la belleza es relativa. Depende de la persona que está al frente, ¿no? O sea, lo que es bello para mí no necesariamente es bello para ti. Y viceversa, ¿no? Si tú escuchas la música que a mí me gusta, tal vez me califiques de aburrido, ¿no? Si yo escucho la música que a ti te gusta, tal vez te califique de, no sé, no quiero usar una expresión mala, pero no, tal vez no nos gusta nuestros, nuestras inclinaciones artísticas, ¿no? Tal vez la pintura que a mí me agrada, a ti no te dice nada, o los libros que yo leo, a ti no te llaman la atención, tal vez las películas que a ti te gustan, a mí no me provocan emoción. Entonces, la belleza es relativa, depende quién está al frente, ¿verdad? Eh, entonces, ¿cómo busco algo que es tan difícil de definir? Bueno, Aristóteles dice que la belleza se alcanza cuando se encuentra el equilibrio entre estas dos premisas, ¿eh? El fondo y la forma. Aristóteles cuenta en la poética que para alcanzar la belleza tienen que coincidir el fondo y la forma. ¿Qué es el fondo? El fondo es el tema, de qué trata la historia, de qué trata la pintura, de qué trata la canción, de qué trata la película, la obra de teatro, el libro, ¿verdad? Toda obra tiene un tema, el fondo. Entonces Aristóteles dice, primero, el fondo tiene que ser bueno, el tema tiene que ser interesante para el lector, para el que está observando, para el que está escuchando, el tema tiene que ser atractivo. Una vez que encuentro un fondo atractivo, un tema atractivo, el siguiente paso es encontrar la forma adecuada para contar ese fondo. Entonces, tienen que coincidir ambas cosas. El tema tiene que ser bueno y la forma como la cuento también tiene que ser buena. Eh, lo que sucede es que no siempre coincide, ¿ah? Y no importa a veces que no coincidan. ¿Ah? Por ejemplo,
Me ha pasado que he comprado un libro porque, no sé, trata un tema que me parece muy interesante, entonces me voy emocionado a mi casa, llego a mi casa, abro el libro, lo quiero leer y me aburro, porque el escritor no encontró la forma adecuada de contarme ese tema que es muy interesante, ese fondo que es muy atractivo, ¿no? Me ha pasado también al revés, que el fondo, o sea, el tema no me interesa mucho y sin embargo el escritor es tan bueno usando la forma que igual me atrapa. El ejemplo que me gusta dar al respecto es el de Los gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeiro, que es más contemporáneo de nosotros, ¿no? Eh, si, imagínate, vamos a alucinar, ¿ya? Imagínate que yo no leí Los gallinazos sin plumas, imagínate, porque lo he leído 1 millón de veces, ¿ya? Pero imagínate que no la he leído. Imagínate que tú sí la has leído y que me la cuentas, me cuentas el argumento. Te juro que no la leo, porque el argumento me va a hablar de dos chibolos explotados por su abuelo. Qué aburrido. Al menos no me interesa ese tema, no me parece atractivo, ¿ya? Bueno, a Ribeiro le llega que no me importa el tema. Es tan bueno contando la historia que igual me atrapa, ¿ya? Entonces, en ese caso, la forma es tan buena que es atractiva para el lector. Entonces, pero igual, ¿no? Faltó el fondo ahí. ¿Te puedes imaginar qué sucede cuando el fondo es bueno y la forma también? Bueno, ahí están los clásicos, ¿no? Ahí está el Quijote de la Mancha, ahí está Madame Bovary, Crimen y Castigo, la Ilíada, que voy a contar más adelante, Edipo Rey, que fue considerada por Aristóteles la tragedia paradigmática o la tragedia perfecta, es decir, obras donde el fondo y el fondo y la forma alcanzan un equilibrio perfecto, ¿no? De esa manera se alcanza la belleza, dice Aristóteles, ¿ya? Otra característica del mundo griego antiguo, y también se cita en la poética, es el antropomorfismo. Antropo es humano, morfismo viene de forma, forma humana. Si tú sabes alguito de la mitología griega y de la cultura griega, sabrás pues que tenían muchos dioses, ¿no? Tenían dioses para todo, ¿ya? Tenían una diosa para la sabiduría, otro dios para la guerra, un dios para la muerte, un dios para el vino, ¿verdad? Un dios para el mar, una diosa del amor que está justamente en la pantalla, y luego voy a hablar de ella, ¿ok? Y además que clasificaban el amor, está el amor emocional, sentimental, que es justamente el que representa la diosa de la pantalla, Afrodita, pero está también el amor erótico, ¿no? Que está representado por Eros, que ya es un amor carnal, ¿no? Entonces, crearon dioses para todos los griegos. La literatura griega está plagada de esos dioses. En sus mitos, en sus leyendas, se puede ver esta forma de ver el universo que tenían pues los griegos. Lo que pasa con estos dioses es que tienen forma humana, por eso antropomorfismo, ¿verdad? Y cuando digo forma humana, no solamente me estoy refiriendo a la forma física, que la tienen. O sea, la forma física de los dioses griegos es idéntica a la de los humanos, ¿verdad? No solamente me estoy refiriendo a ello, me estoy refiriendo también al interior de los dioses, la interioridad de las deidades griegas, de los dioses griegos, se parece mucho al de los humanos, ¿ok? Y acá sí se puede marcar una gran diferencia con el Dios cristiano. El Dios cristiano no se parece a nosotros, ¿ya? El Dios cristiano, según la Biblia, es mejor que nosotros. Para empezar, es un Dios perfecto. Nosotros no, somos imperfectos, ¿verdad? Eso ya marca una gran distancia. El Dios cristiano, tu Dios tal vez, no lo sé, es un Dios omnipotente, todo lo puede, ¿ok? Nosotros no podemos algunas cosas, ¿verdad? El Dios cristiano es omnipresente, está en todos lados al mismo tiempo, nosotros no, ¿verdad? El Dios cristiano es muchísimo, muchísimo mejor que nosotros los seres humanos. Ahí vemos una gran diferencia. El Dios cristiano no se equivoca. Nosotros nos paramos equivocando todo el tiempo, maldito sea, ¿ya? Entonces ahí vemos una gran diferencia
entre el Dios cristiano y nosotros los seres humanos. Los griegos no plantearon así el cosmos. Los griegos lo que hicieron fue que sus dioses se parezcan a ellos y tenían también los defectos humanos. Entonces, cuando yo digo antropomorfismo, no solamente me estoy refiriendo a la forma humana, sino a la interioridad humana. Por ejemplo, los dioses griegos sentían celos, igual que nosotros. Los dioses griegos sentían deseos, igual que nosotros. Se arrepentían, igual que nosotros. Por ejemplo, el dios más importante de todos los dioses griegos que habitan en el Olimpo, ¿verdad? Zeus. Este Zeus era un maldito, ¿verdad? O sea, este Zeus un día estaba mirando el mundo y miraba pues una flaca guapa, una chica guapa, y el loco, este chiflado, bajaba a la tierra, estaba con la chica, la seducía, luego se iba al Olimpo de nuevo y sentía cargo de conciencia. La dejaba embarazada, maldita sea, y después se arrepentía, pucha, ¿qué hice? Porque estaba casado, su esposa era otra diosa, era, ¿verdad? Y era, le reclamaba, era, sentía celos, le reclamaba a Zeus, y Zeus estaba arrepentido, ¿verdad? Perdóname, era. Se parecían a nosotros, ¿verdad? O sea, tenían nuestros defectos. Eso hace que la cercanía de los dioses griegos con los humanos sea mucho más clara, ¿no? A eso me refiero con antropomorfismo, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea. Obviamente no creo en los dioses griegos, me parecen muy interesantes, me gusta mucho esa mitología linda, pero bueno, no me voy a poner a adorar a Poseidón, ¿no? Imagínate, ¿ya? Sin embargo, es una característica de esos tiempos, el antropomorfismo, ¿ya? Otra característica, otra característica es la originalidad. Los griegos eran muy originales, ¿no? Creo que son la única cultura del mundo occidental que pueden jactarse de ser completamente originales. Nadie puede hacer lo mismo, ni los romanos, ¿ya? Los romanos incluso van a imitar a los griegos, no solamente en su arte, sino incluso hasta su cosmovisión, ¿no? Los dioses griegos se van a repetir en Roma, ¿ya? Por ejemplo, la diosa que está en la pantalla, Afrodita, va a irse a Roma, le van a cambiar de nombre solamente, la van a llamar Venus, ¿verdad? Pero es la misma diosa, la diosa del amor. Entonces, el dios Dionisio, que era el dios del vino en la cultura griega, va a estar también en la cultura romana, lo van a llamar Baco, le van a cambiar de nombre simplemente, ¿no? Por eso la cervecería se llama Bacchus, porque es Baco en latín, ¿ya? Y bueno, es licor, ¿no? Y Baco, Dionisio, es el dios del vino, alcohol, licor, ¿no? Entonces, ahí encontramos el sentido de las cosas, ¿ya? Ellos, en cambio, son completamente originales, ellos lo inventan todo. Por ejemplo, hay una estructura que tú has estudiado en el cole, estoy seguro, eh, para contar una historia, una estructura narrativa se le llama, y te la han hecho aprender de paporreta en el colegio, estoy seguro. Esa estructura dice que todas las historias se cuentan de esta manera y se dividen de esta manera, en inicio, nudo y desenlace, ¿verdad? En el inicio, dice esta norma, se presenta a los personajes, o sea, cómo se llaman, cuántos años tienen, a qué se dedican, bla, 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 ¿no? En el nudo, dice la norma, hay un conflicto, o sea, la historia tiene que enredarse, ¿verdad? Tiene que haber un problema. Y en el desenlace, dice la norma, ese conflicto, ese problema, ese nudo, tiene que resolverse, tiene que desenredarse. Esta estructura que funciona hasta ahora, porque hasta ahora sí se escribe así, aunque últimamente se ha apartado un poco de eso, pero se sigue escribiendo así, bueno, es un invento griego. Los griegos inventaron esa forma de escribir o de contar historias, ¿no? Entonces hay una originalidad absoluta, sin duda, en su arte, ¿ya? Bueno, la imaginación y la fantasía griega es desbordante, es exagerada, ¿no? O sea, debe ser de las literaturas más fantasiosa que ha existido en la historia humana, ¿ya? Ahora, a pesar que es de mucha fantasía la literatura griega, esa fantasía está muy regulada por la razón, muy regulada por la razón. Tú vas a escuchar o leer mitos así, quemadazo, ¿no? O sea, ¿qué pastrulada es esta?
Y a pesar de que el mito es alucinante, hay un mensaje racional siempre que a veces está claro o a veces tienes que buscarlo, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, dentro de un ratito te voy a contar un mito griego que te va a sonar recontra chiflado, pero vas a ver cómo le vamos a encontrar la racionalidad, ¿ya? Entonces, pero tienes que esperar un poquito, ¿no? Te das cuenta rápidamente que la base de la literatura griega está en su mitología, ¿no? En su forma de ver el cosmos. Influye mucho en la creación literaria. Y esta característica, la última, me encanta, me gusta mucho porque es muy realista, aunque también me duele, ¿ah? El fatalismo. Una característica de la literatura griega es el fatalismo. Las historias griegas, en su mayoría, no terminan bien, terminan mal. O sea, Aquiles, el gran guerrero griego, terminó muerto. Le dieron un flechazo en el talón, que fue la única parte que no bautizaron en esa laguna sagrada, ¿verdad? Entonces, ese era su punto débil y ahí le cae el talón. ¿Y quién le tira esa flecha? Aries, un tipo que era malísimo para usar la flecha, el arco y la flecha, pero sin embargo una diosa, Afrodita, la diosa que está acá, que no le caían los griegos, ella apoyaba a los troyanos, guió pues la flecha para que justo le dé en el talón a Aquiles, ¿no? Termina mal, termina muerto Aquiles en esta historia, ¿no? No sé, Héctor, por ejemplo, en otra obra llamada La Ilíada, termina muerto, el gran guerrero troyano termina muerto. Edipo Rey, cuando te la cuente, por Dios, qué final, ¿no? Totalmente trágico. ¿Por qué tanta fatalidad en las obras griegas? Es una metáfora, ¿no? Es una metáfora de nuestra existencia, la existencia humana. ¿Por qué? Porque, bueno, es algo de lo que hablamos en la clase anterior, ¿no? El ser humano ha nacido para morir, entonces como que no es un bonito desenlace, no es un desenlace fatal. Y entonces la mayoría de las historias griegas, si no todas, terminan mal justamente por ello, porque están haciendo una metáfora de la existencia humana, ¿no? Ellos no te venden ese final tonto, bobo, que se ha inventado recientemente desde y vivieron felices para siempre, ¿no? Esas historias con las que termina Disney, ¿no? No, 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 acá nada que vivieron felices para siempre, ¿no? Acá yo termino arrancándome los ojos, ahorcándome, desterrado ciego, en fin, ¿no? Fatalidad total en las obras griegas, ¿ya? Antes de seguir con la clase, quiero ver si es que hay comentarios, si no, continúo nomás. ¿Ok? Ah, mira, hay cuatro, a ver, vamos a ver si hay sorpresas agradables. A ver, primero con Brian. La Divina Comedia, querido Brian, no es romana, es italiana. A ver, vamos a marcar una diferencia ahí. Roma obviamente actualmente pertenece a Italia, pero cuando hablamos de Roma en esta clase estamos hablando del Imperio Romano, que no tiene nada que ver con los países que ahora pues se clasifica a Europa, ¿no? Entonces, el Imperio Romano era mucho más que la Roma que ahora conocemos, ¿no? Era un imperio enorme que abarcaba muchos países actuales, incluso de Europa. Entonces, no, la Divina Comedia pertenece a la Italia que conocemos actualmente y está escrita por un florentino, que es Dante Alighieri. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a estudiar la siguiente clase, Brian. Lo vamos a estudiar en la literatura medieval, porque la Divina Comedia pertenece a la Edad Media. ¿Ok? Bueno. Brian, otra vez, y sí, al final, me encanta que digas eso, que al final el chancho se coma al abuelo en Los Gallinazos sin Plumas, porque el texto no lo dice. Eso es un final que tú has inventado, y eso está bien que lo hayas inventado, ya, ¿no? Ribeiro quería que le pongamos el final. Si recuerdas el cuento, Brian, la última frase, bueno, Enrique, perdona que me salga el tema porque quiero contestar el comentario de Brian, Enrique golpea a su abuelo, ¿verdad? El abuelo se cae al fango, Enrique va a buscar a su hermano Efraín, perdón, al cuarto donde estaba con fiebre su hermano, salen del corralón escapando del abuelo, y la última frase del cuento es, cuando ya están escapándose los hermanos, se escucha a lo lejos el rumor de una batalla.
Y termina el cuento. Se escucha a lo lejos el rumor de una batalla. O sea, Ribeiro dejó peleando al abuelo y al cerdo. Así acabó el cuento. Pero Ribeiro hizo a propósito, o compuso a propósito este final, porque si te das cuenta no es un final, los dejó peleando, es un final abierto, lo que permitió que todos los que leímos el cuento luego le pongamos un final. La mayoría de personas llegó al final que Brian ha escrito ahí, ¿no? Que el cerdo se come al abuelo. Está bien que pienses eso, Brian, pero no lo dice Ribeiro. Está bien que lo tengas claro también, ¿no? Yo también pienso que el abuelo, perdón, que el cerdo se come al abuelo, porque ese cerdo tiene antecedentes, pues, maldita sea, se había comido un perro antes, ¿verdad? Entonces era voraz, ¿no? Pero no lo dice Ribeiro, eso quiero aclararlo, ¿ya? Cristian se lo pone ahí, no lo dice, muy bien, Cristian. El cerdo se llamaba Pascual Alexander, perfecto. Eh, es italiana, dice Bruno, la Divina Comedia. Me lo inventé solo y después nos llevaron a ver la película. ¿Hay una película de Los Gallinazos sin Plumas? No, hay una película que se llama, ay, no me acuerdo el nombre, es peruana, es de Francisco Lombardi, pero está cambiada la historia, cuidado, ¿ah? Es abuela, claro, Brian, es abuela. Y no me acuerdo el nombre ahorita. Caídos del cielo se llama la película, ya me acordé. Y no la uses para estudiar. La película es bien paja, a mí me gusta mucho la película. Está inspirada en Los Gallinazos sin Plumas, pero hay muchos cambios. Ten cuidado con esa película si la vas a usar para estudiar, ¿ya? Muy bien, chicos, ya los leí, seguimos con la clase, ¿ok? Muy bien. A ver, vamos a la siguiente imagen, ¿ok? Ahí está. La cultura griega está dividida por periodos, ¿ya? Está el periodo jónico, que es el más antiguo, el periodo ático, que es el mejor, el alejandrino, y luego el greco-latino, que también se le conoce como periodo de decadencia, porque ya los romanos estaban encima de los griegos en ese momento, ¿no? Todos los periodos son interesantes. A mí, que tengo que hablarte de literatura, y esa es mi chamba, solamente me interesa contarte sobre los dos primeros periodos, donde la literatura es muy fuerte. En el periodo alejandrino, no es que no haya literatura, hay literatura, pero no es la mejor literatura. En ese periodo destaca la filosofía. Ahí, por ejemplo, en el periodo alejandrino aparece Aristóteles, que es el gran pensador griego, ¿no? Entonces, yo me imagino que los filósofos tendrán orgasmos, pues, en el periodo alejandrino, porque está Aristóteles, pues, maldita sea, ¿no? En el periodo greco-latino, lo que se hace muy importante es la historia. Aparece Herodoto, que es el gran iniciador de la historia, ¿no? Como yo tengo que hablarte de literatura, solamente te voy a tocar los dos primeros periodos, el periodo jónico y el periodo ático, ¿ya? Empecemos entonces con el periodo jónico. En el periodo jónico o arcaico, que es el periodo más antiguo de la cultura griega, van a destacar dos géneros literarios. La lírica, que es la poesía, y la épica, que son las historias de guerras y de héroes, ¿ok? Analicemos primero la lírica, que es la poesía. Dentro de la lírica van a aparecer dos poetas importantes. Una es mujer, se llama Safo, ¿ya? Y a mí me gusta mucho subrayar la figura de Safo porque es mujer, y eso ya me parece importante. A partir de ahora en adelante, y te has dado cuenta además en las clases que hemos tenido, no hay chicas, no hablo de chicas, ¿no? Hay un montón de varones, la literatura, la historia de la literatura está plagada de varones, ¿no? No hay mujeres. Hay mujeres, pero no escribiendo, hay mujeres inspirando en todo caso, ¿no? Nosotros en algún momento estudiamos a Melgar, hay una Silvia ahí que inspiró la poesía de Melgar. Estudiamos también a Salaberry, hay una Ismena Torres que inspiró sus mejores poemas, ¿no? Luego, no sé qué más hemos estudiado, literatura hispanoamericana. Cuando hablamos de Pablo Neruda hay una tal Matilde Urrutia, que es la musa de Pablo Neruda. Entonces, hay mujeres, pero no escribiendo, sino inspirando. Eh, Me imagino que tiene que ver con el machismo, ¿no? Que es milenario, que no es un invento moderno, que apareció con el ser humano, ¿ya? Y ya recién, a partir de mediados del, no, ¿qué hablo? Finales del siglo XIX, ya con más fuerza en el siglo XX, y ni qué decir ahora en el siglo XXI,
la mujer empezó a alzar la voz y hay un montón de escritoras mujeres, ¿no? Actualmente, pero no figuran aún en la historia grande de la literatura y por eso es que no me escuchas hablar de mujeres o muy poquito en todo caso, ¿no? Así que me parece muy importante que te des cuenta y que subrayes y que nunca olvides que voy a empezar a hablar de la historia de la literatura con una mujer. La primera, el primer escritor que se estudia en literatura es una mujer. Y eso es bien paja porque no se vuelve a hablar de una mujer hasta el siglo XX, ¿ya? Y esa mujer es Safo, ¿no? Y además es una mujer atrevida, porque se va a atrever a hablar de temas que normalmente no se le permiten hablar a una mujer, como es los temas sexuales, ¿no? Safo, que en su poesía carga sus poemas de mucho erotismo, ¿no? Siempre hay mucho erotismo, muchas imágenes sexuales en la obra de Safo. Ahora, los críticos, que son los que estudian la literatura, leyeron la obra de Safo y decían, oye, qué atrevida esta mujer, ¿no? Para hablar con tanto erotismo en su poesía. Bacán ahí. Pero luego observaron algo más. Se dieron cuenta que el erotismo de Safo siempre está dirigido hacia otras mujeres. Primero, en un libro que figura en la pantalla, mira por favor, Epitalamios, Safo habla con mucha carga erótica de una mujer. Describe sus pechos, sus muslos, su cuerpo, su piel, su libro muy fuerte, ¿eh? Que si tú lo lees, por la edad que tienes, me extraña, vas a sentir cositas, pues maldita sea, ¿ya? Y así que vamos, léelo, te recomiendo leerlo. Entonces, los críticos decían, oye, sí, es un libro muy erótico, pero a una mujer, ¿no? Y luego tiene otro texto. Ese texto se llama Oda a Afrodita o Cantos a Afrodita. Y entonces en ese texto, Safo, con mucha carga erótica, le canta a Afrodita y habla del cuerpo de Afrodita, de la sexualidad de Afrodita, y por Dios, ¿no? Otra vez, mucho sexo, pero en este caso a una diosa, cuando en el Olimpo griego lo que más hay son dioses varones, ¿no? Entonces los críticos, que siempre van más allá del texto, empezaron a cuestionarse y a preguntarse, ¿no será que Safo era homosexual? ¿No será que a Safo le gustaban las chicas, no los chicos? Bueno, acá viene un datazo de examen, ¿ya? Escucha bien. Safo nació en una isla. Esa isla se llama, porque hasta ahora existe la isla, Lesbos. Lesbos, ¿ya? Creo que ya te diste cuenta, ¿no? La palabra lesbiana, la palabra lésbico, proviene del nombre de la isla donde nació y vivió Safo. Profe, ¿por qué? Por las supuestas conductas homosexuales que tuvo Safo. ¿Por qué dice supuestas, profe? ¿Por qué no lo afirma? Porque no lo sé, porque no lo sabemos, porque hemos llegado a la conclusión de su conducta sexual leyendo sus poemas. Y tú sabes que la literatura es ficción, así que pudo haber estado jugando con su imaginación solamente, ¿verdad? Bueno, eso ya no importa en estos tiempos. La cosa es que la palabra lésbico o la palabra lesbiana, que son los calificativos que se usan para definir esa conducta sexual femenina, tienen que ver con el origen de esta gran poetisa llamada Safo. Entonces, ¿cuál es el dato de examen? Si alguna vez te preguntan de dónde proviene la palabra o el término lesbiana, tú tienes que contestar o marcar la alternativa que tenga pues a la isla de Lesbos, Lesbos, la cuna de la poetisa Safo. Lean a Safo, que está en internet, ¿eh? Búsquenla ahí, ¿no? Poemas de Safo PDF, y sale pues la poesía hermosa de Safo, que además, como te digo, por la edad complicada que tienes, te va a gustar. Yo sé que eres medio pornero, pues, ¿no? Así que perfecto para ti, Safo, ¿ya? Un ratito. ¿Qué hablas? Un montón de... A ver, dice... Y ya, bueno. Marlon me dice...
Bueno, seguían los gallinazos, me representa Lima mientras los policías son los niños. Y ya. Los gallinazos sin plumas son las personas marginales de Lima, claro está, ¿no? El cerdo pascual, perdóname que me salga del tema, otra vez estoy contestando este comentario. El cerdo pascual representa al consumismo. Si recuerdan el cuento, el cerdo se come todo, todo lo que encuentra, ¿verdad? Basura, perro, tal vez hasta el abuelo, ¿verdad? Entonces, es el consumismo que nos consume a los seres humanos de estas sociedades capitalistas, ¿no? Ahí está haciendo una crítica directa al consumismo y al capitalismo Julio Ramón Ribeiro, ¿ya? Bueno, ya contesté ese comentario. Seguimos entonces. El otro poeta importante, maldita sea, ahí está, ay Dios, se me fue. El otro poeta importante de ese momento, del tiempo jónico o arcaico, el primer momento griego, es Píndaro. Píndaro escribe un libro llamado Epinicios. Ese libro no es muy paja, es más bien aburrido, ¿ya? Lo que hace Píndaro acá en esta obra es cantarle poemas de admiración y de alabanza a todos los ganadores de las Olimpiadas griegas. Bueno, acá aprovecho para decirte que las Olimpiadas las inventaron los griegos. ¿Eh? Es más, el nombre Olimpiadas viene de Olimpo, el Olimpo, ¿no? Donde habitaban los dioses griegos. ¿Ya? Entonces, hay otro aporte a la modernidad de los griegos, imagínate. ¿Eh? Bueno, es un libro bastante tedioso porque es leer poemas sobre desconocidos, ¿no? Que la historia olvidó, deportistas que no sabemos quiénes fueron, y en algunos casos hay deportes que ya no existen también. Entonces, no es un libro recomendable para ti que estás iniciándote en la lectura seguramente, ¿no? Es un libro para estudiosos, conocedores. A mí me aburre bastante, te digo, ¿ah? Es leer un montón de poemas sobre gente que no sé quién diablos fue, ¿no? Entonces, no me gusta mucho, no me gustó la experiencia de leerlo. Igual tuve que leerlo para un examen, pero no fue muy agradable. Entonces, yo soy bien honesto porque yo quiero que las personas que me escuchen disfruten de la literatura, no quiero que la padezcan, maldita sea, que eso es lo peor que puedes hacer, ¿no? Imagínate escuchar una canción y tener que escucharla porque me van a tomar un examen, no, no, así no funciona el arte. Yo pongo una canción porque me gusta, porque me hace bailar, porque me pone triste, porque me conmueve. El arte tiene que ser así, tiene que provocar emoción, ¿no? Entonces, no lean Epinicio, pues se van a aburrir, maldita sea, ¿ya? Lean a Safo, ahí, oh, por Dios, van a estar a mil con sus hormonas, ¿ya? En cambio, profe, entonces, si Píndaro no es tan bueno, si es malo, como usted dice, ¿por qué trascendió, profe? ¿Por qué se hizo un clásico? ¿Eh? ¿Por qué me lo podrían preguntar en mi examen? Acá viene el dato. Porque Píndaro, en esa obra, repito, le está componiendo a los ganadores de las Olimpiadas griegas poemas de admiración y de alabanza. Y los poemas de admiración y de alabanza se conocen con el nombre de odas. Acá hay un tema. Las odas se van a inventar en Roma. Mucho tiempo después las va a inventar un poeta llamado Horacio. Píndaro está haciendo algo que todavía no se ha inventado. Por eso es importante Píndaro, se adelantó a su tiempo. A Píndaro, y esto es datazo de examen, se le llama precursor de las odas. No padre, ¿ah? El padre de las odas es Horacio en Roma, porque hasta nombre le pone. Horacio tiene un libro llamado Odas, hasta la palabra inventa. Pero Píndaro, muchos siglos antes, está haciendo algo parecido a las odas. No se está dando cuenta, obviamente, él no era consciente de ello, pero ahora nosotros que hemos analizado todo, pues somos conscientes de que él se adelantó a su tiempo, ¿no? Y es llamado el precursor de las odas. Por eso se le estudia a Píndaro, ¿ya? Entonces, dos cositas tienes que recordar de él, que es el precursor de las odas y tiene una obra llamada Epinicios, nada más, ¿ok? Bueno, en ese tiempo también se desarrolla la épica. La épica, repito, son las historias de guerras, de hazañas, de héroes, ¿no? Y en ese sentido se van a abrir dos vertientes, la épica didáctica y la épica heroica, ¿ya? En la épica didáctica está la figura de Hesiodo, que ves en la pantalla,
y en la épica heroica la figura de Homero. Vamos a hablar primero de la épica didáctica, o sea, vamos a hablar de Hesíodo. Hesíodo tiene dos textos muy, bueno, tiene más, pero estos dos textos son los mejores y los que tienes que recordar. Bueno, uno es muchísimo mejor que el otro, ¿ya? Uno de ellos es Los trabajos y los días, que sí no te recomiendo leer porque es un libro que habla de la economía en Grecia. Y la economía en Grecia se basaba en la agricultura. Entonces es un libro que habla de agricultura griega. Yo no sé qué edad tienes tú, pero debes estar entre los 17 y los 22, 21, no lo sé, ¿ya? Agricultura griega a tu edad es imposible, ¿ya? Si a mi edad, a mí me aburre un montón, ¿no? Ese libro. Es un libro también para gente que se encarga de estudiar y escudriñar esta cultura linda que es la cultura griega, ¿no? El libro que sí te recomiendo, pero así a ciegas, léelo, olvídate de tu preparación, maldita sea, no importa, léelo porque es bien bacán, es la teogonía, ¿ya? La teogonía que figura pues ahí en la pantalla también. Teo significa Dios, gonía significa origen, el origen de Dios, el origen de los dioses en este caso, ¿ya? Porque los griegos no tenían un dios, tenían varios dioses, ¿ok? Entonces es un libro donde nos van a contar, Hesíodo nos va a contar cómo se originan los dioses del Olimpo griego. Algunos críticos llaman a este libro la Biblia griega, justamente porque habla de las deidades, de los dioses griegos, ¿no? Ahora, los griegos eran unos quemados, tan chiflados, ¿no? Cada origen es más pastrulo que el otro, ¿ya? O sea, se inventan cada historia. Por ejemplo, Dionisio, que es mi dios favorito de la cultura griega, y mi dios favorito de todas las culturas, Dionisio, porque es el dios del vino, y además es el dios de la fertilidad. Imagínate esa mezcla, vino y fertilidad, o sea, borrachera y sexo, maldita sea, ¿no? Dionisio dicen que nace un día en que a Zeus le estaba doliendo mucho el muslo, la pierna, estaba que le ardía la pierna y entonces llega un punto de dolor que la pierna se le termina abriendo, se le abre el muslo y del muslo de Zeus sale Dionisio, el dios del vino. Otro mito, por ejemplo, cuenta que otro día a Zeus le estaba doliendo la cabeza ahora, tenía una migraña infernal, no aguantaba el dolor de cabeza, perdón, Zeus, ¿no? Zeus estaba con un dolor de cabeza terrible. Y entonces llega un punto del dolor de su cabeza, la migraña, que se le revienta la cabeza. Y de la cabeza de Zeus sale Palas Atenea, la diosa de la sabiduría. No te digo que eran unos pastrulos estos griegos, qué quemadazos, ¿no? Para que de la cabeza, de la pierna, en fin. Pero el mito más alucinante del mundo griego, que está en la teogonía, sin duda, y además mi favorito de todos los mitos griegos, es el nacimiento de la diosa Afrodita, ¿ya? Te voy a contar esta historia quemadaza de cómo nace Afrodita, de cómo nace la diosa del amor, ¿ya? A ver, ahí va. Según este mito, Urano, que es el primer dios en aparecer, ¿no? El primero que aparece en la nada, porque está en la nada, no hay nada creado todavía, ¿no? Urano y Gea, que son los primeros, ¿no? Gea es la diosa de la tierra, ¿eh? Por eso geografía, ¿verdad? Entonces, Gea y Urano están solos en la nada, porque no han creado nada, ni el universo han creado, ¿ya? Entonces, como están solitos y no tienen nada que hacer, todo el día pues hacen chiquitico, ¿ya? O sea, Urano anda encima de Gea todo el tiempo, ¿no? Gea anda embarazada siempre, ¿ya? Y cada embarazo de Gea es un nuevo dios, otro embarazo, otro dios, otro embarazo, otro dios, y así van apareciendo los dioses en la cosmogonía, pues, griega, ¿ya? Uno de los hijos de Urano y Gea es Cronos, el dios del tiempo, cronómetro, cronología, ¿verdad? Bueno, Cronos es un desgraciado, maldito. Cronos, en otro mito, no en este que te estoy contando, se va a comer a sus hijos. Imagínate, ¿ya? Uno de los hijos de Cronos es Zeus.
bueno, no es comido por su padre y luego Zeus se convierte en el dios de todo, pero es otra historia, ¿ya? Bueno, el tema es que este Cronos es un desgraciado y ya la mamá, perdón, Cronos no, sí, Cronos, ya la mamá se dio cuenta que su hijo es de armas tomar, entonces se queja con su hijo, ¿no? Y le dice, oye, Cronos, ayúdame, pues, ¿no? O sea, que tu papá no me suelta, maldita sea, todo el día está encima de mí, haz algo, por favor. Y al chiflado de Cronos no se le ocurre mejor idea que conseguirse una serpiente de cobre, llegar justo en el momento en que sus padres estaban en pleno acto sexual y la serpiente de cobre la suelta cerca a los genitales de su papá, ¿ok? La serpiente hace su chamba, se desliza, llega a los genitales del padre de Urano, los muerde y se los arranca. El mito dice que semen sangre, escucha bien, semen sangre cae al mar. El mar se pone turbulento, complicado, azaroso, difícil, y del mar sale una gran ostra, una gran concha. Y dentro de esa gran ostra, de esta ostra gigantesca, está pues Afrodita. Ahí está la imagen, ¿eh? La diosa del amor. Así nació el amor, jóvenes, de un acto doloroso. ¿Cómo le habrá dolido a Urano que le arranquen los testículos, maldita sea, ya? O sea, yo te cuento esta historia y dices, pero profe, qué fantasía tan alucinante, ¿no? Qué quemados estos tipos para crear una historia así y explicarnos que de esa manera nace el amor. Pero acuérdate de esta característica, que la fantasía está regulada por la razón. ¿Qué parte de esta historia completamente fantástica sería racional? Bueno, acuérdate que Afrodita nace de una castración, de un acto de dolor. Afrodita, la diosa del amor. Te pregunto, ¿el amor y el dolor no vienen juntos? Respóndetelo tú mismo, ¿ya? Ya estás en la cabeza la imagen de tu ex, ¿verdad? Bueno, de esta manera fantástica, los griegos le daban mucha racionalidad pues a sus mitos, ¿no? De esta manera fantástica trataban de contestar las grandes preguntas que siempre han acompañado pues a los seres humanos, en este caso pues el amor, ¿ya? Bueno, lean la Teogonía, es una maravilla esta obra, está lleno de mitos lindos, así que ojalá te animes a leerlo, no para tu examen, bueno, lo tienes que hacer para tu examen, pero léelo porque está bacán, ¿no? Y creo que es el mejor pretexto para leer un texto, ¿ya? En fin, vamos con el gran Homero, un toque. A ver si hay algo por aquí. Brian, me gustó eso, mira, semen más sangre igual amor. Interesante. El amor duele. Muy bien. Dice Brian, Diana, ¿no? Diana dice que el amor duele. ¿Qué le habrá pasado a Diana, maldita sea? En fin. Seguimos. Ya está. Bueno, en la épica heroica aparece el señor Homero, que creo que todos conocen, ¿no? Tal vez es la figura más famosa de la literatura griega. No hay mejora, pero la más famosa. Bueno, primero te doy un dato de examen importantísimo de arranque, ¿no? No se llamó Homero. Eso es lo primero que tienes que aprender. El verdadero nombre de este señor fue Melesígenes. Melesígenes, ¿ya? Porque su padre lo llamó Melesígenes, porque es un nombre, perdóname, bastante feo, ¿eh? Melesígenes. Bueno, la razón es muy fácil y tonta. Este señor Melesígenes nació cerca al río Meles. Así que el papá, bastante poco original, acerca al río Meles, lo voy a llamar Melesígenes, ¿ya? Ahora, el papá de Melesígenes tampoco tuvo un nombre muy bonito, ¿ah? El papá de Melesígenes se llamó Meón. Meón, imagínate qué feo nombre. Entonces, más o menos, me jodieron, te jodo, que maldita sea, ¿no? En fin, Melesígenes, padre Meón.
¿Cuándo este Melesígenes decide llamarse Homero? ¿Cuándo se cambia el nombre? Porque tiene que cambiárselo en algún momento, ¿no? Porque es como lo recordamos, Homero. Bueno, dicen las leyendas, los mitos, que cuando él tiene mediana edad, pues, ¿qué es? La mitad de la vida humana, ¿no? 40, 30 y tantos, ¿no? Cuando tiene mediana edad, este personaje se queda completamente ciego, pierde la vista, ¿no? Es ahí que decide cambiarse de nombre a Homero. La palabra Homero significa justamente eso, significa el ciego, o también significa el que no ve. ¿Ok? Entonces, Melesígenes, cuando se queda ciego, decide llamarse Homero, ¿ya? Bueno, a Homero, vamos a llamarle así ahora, Homero, a Homero se le atribuyen dos grandes epopeyas heroicas, la Ilíada y la Odisea. Sin embargo, te vas a encontrar con gente que te va a decir, tranquilo, no te emociones, Homero, Homero no existió. Homero es un invento de la mitología griega, ¿ya? Cuando te encuentres con profesores, con estudiosos, con gente que te digan que Homero no existió, te están hablando ellos de lo que en literatura se conoce como la cuestión homérica. ¿Qué es la cuestión homérica? Esa es la pregunta que te pueden hacer, ¿ah? ¿Qué es la cuestión homérica? La cuestión homérica son tesis, son ideas, ¿no? Que plantean que Homero no es real, que Homero nunca existió, que dudan de la existencia de Homero. Esa es la posición más radical. Hay otras posiciones dentro de la cuestión homérica que dicen, ya, sí existió, pero si es que existió, no escribió ni la Ilíada ni la Odisea. Entonces, ¿en qué se basa esta gente para decir que Homero o no existió o no escribió la Ilíada y la Odisea? Porque son afirmaciones bastante atrevidas, ¿ya? Eh, Resulta pues que en el tiempo griego, debo decirte algo, la cuestión homérica, por eso le he puesto entre comillas, no ha sido probada. La primera vez que se empezó a cuestionar la existencia de Homero fue hace 200 años, un poquito más, 200 años y más, ¿ah? Y, digamos que a partir de ahí aparece la cuestión homérica, ¿no? Y ninguna tesis, que a veces son muy interesantes, se ha podido probar. Entonces, por eso está entre comillas la cuestión homérica, porque nadie puede decir así, convencido, a ciencia cierta, Homero no existió. Se puede dudar, claro, puede que no haya existido, ¿no? Puedes dar tus razones, pero decir no existió como una verdad absoluta, no, sería muy atrevido, ¿ya? Entonces estas son tesis solamente que todavía no han sido probadas. Ahora, son tesis muy paja, muy buenas. Hay una tesis que a mí me convenció, ¿no? Porque yo soy de los que cree que Homero no existió, Homero es un invento, ¿ya? No puedo probarlo, pero tengo esa sospecha, ¿no? Una de las tesis que leí fue que si es que existió Homero, dice esta tesis, que más o menos habrá sido en el siglo X antes de Cristo, eh, en ese tiempo la escritura era una novedad, era nueva, al menos en Grecia, ¿no? Entonces los griegos estaban aprendiendo a manejar la escritura, o sea, no la dominaban bien. Teniendo este contexto de Grecia de ese momento, es imposible, dicen estos críticos, que un solo hombre haya podido escribir, porque se están aprendiendo a escribir la Ilíada de la Odisea, ¿no? Ahora, no sé si alguna vez tú has leído, no, leído tal vez sí, pero si alguna vez has tenido en tu mano la Ilíada de la Odisea, o sea, en físico. Son dos Biblias, ¿ah? Son dos cosas enormes, ¿ya? Impresionantes. ¿Cómo un tipo que apenas está aprendiendo a escribir, que está dominando la escritura, pudo escribir semejantes monumentos, ¿no? Y además, si a eso le agregas que ese tipo era ciego, pucha, ya a mí ya ahí ya me están convenciendo, ¿ya? Sin embargo, como te digo, no puedo decírtelo eso como una verdad absoluta, ¿no? Simplemente son hipótesis, tesis que hay sobre la no existencia de Homero, ¿ya? Por eso yo te voy a aclarar algo, porque no vayas a cometer un error, maldita sea. Imagínate que mañana es tu examen de conocimiento de la policía, ¿ya? Ya pasaste todos los exámenes, el último examen, estás ahí sentado dando tu examen de conocimiento, y una de las preguntas dice, marque el autor de la Ilíada. Y entre las alternativas está Homero.
no se te ocurra dudar en ese momento y decir, pucha, Huguito dijo que no existió. Oye, desgraciado, marca a Homero, ¿ya? Homero es la respuesta. La cuestión homérica no ha sido probada. Si van a hablar de la no existencia de Homero, la van a llamar así, tal cual, la cuestión homérica. Si no te hablan de la cuestión homérica, olvídate. Homero existió y es el autor de la Ilíada y la Odisea. Solo te puedes atrever a dudar si alguien menciona la cuestión homérica. Nada más, con ese nombre. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Entonces, imaginándonos que Homero existió, vamos a hablar de sus dos grandes epopeyas. Vamos a hablar primero de la Ilíada. ¿Ok? Bueno, la palabra Ilíada, vamos a definirla. La palabra Ilíada, perdón, proviene de un término. Ese término es Ilión, ¿ya? Ilión es el otro nombre que tiene la ciudad de Troya. Entonces, ¿por qué se llama Iliada esta obra? Por Troya. Troya tenía otro nombre, era Ilión, ¿ok? O sea, esta obra se pudo haber llamado Troyada fácilmente, ¿ya? Pero decidieron ponerle el otro nombre que es Ilión, ¿ok? Esta historia nos va a contar un episodio de la famosa guerra de Troya, ¿ya? Tú sabes que los griegos y los troyanos se están peleando, ¿verdad? Se están peleando feo, ¿ya? Y esta guerra va a durar 10 años, ¿ok? La Ilíada no cuenta los 10 años de la guerra de Troya. La Ilíada solamente cuenta un episodio insignificante del último año de la guerra de Troya. O sea, un episodio que va a durar 54 días, nada más, ¿ok? Entonces, no puedes por ningún motivo decir tú o contestar tú en algún momento que la Ilíada cuenta la guerra de Troya completa, porque eso es mentira. La Ilíada cuenta solamente un episodio pequeñito de 54 días en el último año de la guerra. ¿Qué pasó esos 54 días que son dignos pues de ser contados? Aquiles se molestó. Aquiles se molestó en esos 54 días 2 veces, ¿ya? Entonces, si te preguntan, ¿cuál es el tema de la Ilíada? Ahí está en la pantalla. La ira de Aquiles, la cólera de Aquiles, la furia de Aquiles. Aquiles se enoja 2 veces en esta obra. Vamos a ver qué Profe, causa su enojo, ¿ya? profe, Ahí, una consulta. te escucho, te escucho. También el otro tema puede ser de su amigo Patroclo de Aquiles. Claro, justamente eso va a generar su furia. Pero La, Patroclo es su primo, no es su amigo, ¿verdad? querido José Luis, has visto la película, ¿verdad? Sí, claro. En Por la eso. película lo llaman Primo, la película Troya, que yo también la he visto, que es una gran película, pero que no recomiendo ver para estudiar. Mírala porque está buena la película y yo la he visto varias veces porque está buena, pero no la uses para estudiar, porque en esa película cambian muchos datos. Por ejemplo, Mm, como bien dice José Luis, lo llaman primo, eso no dice en ningún texto, ¿ya? En los textos lo llaman gran amigo e incluso lo llaman amante, ¿eh? Ahora voy a contar eso, que ya. es fuerte, ¿ya? En esa película, por ejemplo, Agamenón es asesinado por Briseida, la esclava de Aquiles. Eso Ujú. tampoco se dice en ningún libro griego, ¿ya? A Agamenón lo mata su esposa, Clitemnestra, en una obra llamada La Orestiada. Entonces, ten mucho cuidado con esa película, que es muy buena, mírala, porque es bien paja, pero no la usen para estudiar, porque los datos están cambiados, ¿ya? Por Ok, favor. pues, gracias. Ok, no te preocupes, José Luis, ¿eh? Bueno, seguimos entonces, ¿ya? A ver. La Ilíada, vamos a contarla. Antes de contar la Ilíada, quiero contarte lo que en los libros pre-policial, pre-academia, le llaman los antecedentes de la Ilíada, que me parece que está mal que los llamen así, porque el verdadero nombre es la manzana de la discordia, así se llama el mito, pero le suelen llamar los antecedentes de la Ilíada porque gracias a ese mito se entiende por qué se da la Ilíada. ¿Ya? Entonces, permíteme contarte estos antecedentes antes de contarte la Ilíada, ¿ok? A ver,
Acuérdate que estamos en el curso de literatura y todas las cosas que yo cuento son mentira, son ficción, son fantásticas. Así que yo te voy a contar la guerra de Troya, versión literaria, versión mitológica. Luego al profesor o a la profesora de historia le preguntas por la versión histórica, porque es una guerra real, una guerra que sí aconteció. Pero esta versión mía es literaria, fantástica, ¿ya? Mira, es tan fantástica mi versión que esta guerra, según la versión mitológica, no empieza en la tierra, empieza en el Olimpo, ¿ya? Con una discusión de tres diosas muy bellas. Hera, la esposa de Zeus y diosa del poder; Atenea, Palas Atenea, la diosa de la sabiduría; y Afrodita, que tú ya sabes, es la diosa del amor, ¿verdad? Estas tres diosas en el Olimpo griego se están peleando por cuál de las tres es la más bella, ¿ya? Y se me adelanta esta cochinada, ya está. Es la más bella, ¿no? Y se están peleando feo, ¿ya? O sea, yo soy la más bonita, dice Atenea. Evidentemente soy yo, dice Hera. No, pues chicas, soy yo, mírenme, dice Afrodita, ¿ya? Y se están peleando fuerte y la discusión está muy, muy alturada. No está, perdón, está muy vehemente, ¿ya? Eh, es tan fuerte esta discusión que llega a oídos de la diosa de la discordia, que sabe hacer bien su chamba, crear discordia, ¿verdad? Así que escucha la discusión y dice, voy a molestar, pues, maldita sea, ¿ya? Así que pasa por ahí y en plena discusión lanza una manzanita de oro. Lanza una manzanita ahí donde están las tres diosas, ¿no? Y esa manzanita tiene una inscripción. Dice ahí, para la más bella. Qué manera de joder, maldita sea. ¿Ah? Se están peleando cuál es la más bella para la más bella, maldita sea. Y es de oro todavía la manzana, ¿no? Las tres creen que la manzana les pertenece. Así que la discusión se pone peor todavía. Hasta que una de ellas por fin tiene una buena idea. Atenea, la diosa de la sabiduría, se le ocurre algo. Antes de decirte qué se le ocurrió, déjame abrir un paréntesis, ¿ya? Yo nunca entendí por qué Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, está en esta discusión tan tonta. Cierro paréntesis. ¿Ya? Bueno, Atenea ahora tiene una buena idea, por fin, maldita sea, y le dice a las demás diosas, ¿no? ¿Saben qué, chicas? No nos vamos a poner de acuerdo. Es imposible, porque cada una defiende lo suyo, ¿no? Su propio ego. Eso lo tiene que decidir un tercero, obviamente. Alguien lejano a nosotros, ¿no? Ahora, no vamos a escoger a cualquier tercero. No vamos a escoger un dios. Vamos a escoger a un ser humano. Pero no vamos a escoger a cualquier ser humano. Vamos a escoger al ser humano, a un varón, al más guapo de todos, al más hermoso, al más bello, al más churro, maldita sea, al Brian de esa época, maldita sea, ¿ya? Vamos a escoger a ese y él va a elegir cuál de las tres es la más bella, ¿no? Y entonces todos están de acuerdo y deciden, y a ver, buscan entre los humanos y ya encontraron al más churro, ¿no? El más guapo de ese mundo antiguo se llamaba Paris. Paris era un príncipe del reino de Troya, ¿ok? Era hijo del rey Príamo, el rey de Troya. Así que primero va Hera, la esposa de Zeus, diosa del poder, y le dice a Paris, Paris, si tú me escoges como la diosa más bella, yo te voy a hacer el hombre más poderoso del mundo, Paris. Paris, ejércitos enteros se van a inclinar ante ti con tu sola presencia. Jóvenes, le está ofreciendo el poder tan ambicionado por el ser humano siempre. Paris escucha semejante oferta y le dice a Hera, oye Hera, puede ser, ¿ah? Voy a pensarlo, ¿ya? Y bueno, Hera se va, Paris se queda, y llega luego Atenea, la diosa de la sabiduría, y le dice, Paris, si tú me escoges,
yo te voy a hacer el mortal más sabio del mundo. Paris, tu sabiduría te va a dar fama mundial. Gente de otras partes van a venir a ti por tus consejos. La historia va a hablar de ti como el hombre más sabio de la humanidad. Le estaba ofreciendo a Paris la sabiduría y la fama, que también es tan ambicionada por la especie humana, ¿no? Paris escucha la oferta de Atenea y le dice, oye, Atenea, puede ser, voy a pensarlo, ¿ya? Y luego llega Afrodita, maldita sea, la diosa del amor, y le dice, Paris, si tú me escoges, yo te voy a dar la chica más bella del mundo. La más hermosa, la más guapa, la mejor de todas, se enamora de ti, maldita sea, porque soy la diosa del amor y yo controlo el amor. Se enamora de ti. ¿Qué crees que escogió Paris? ¿Qué hubieses escogido tú? ¿Verdad? Paris, carnal como cualquiera de nosotros, le llegó altamente el poder, era joven también, tonto, ¿no? Le llegó altamente el poder y la sabiduría y escogió a Afrodita como la diosa más bella, porque le había prometido que la chica más bella se iba a enamorar de él. Así que a partir de ese momento se dice que en el Olimpo griego la diosa más bella es Afrodita, por la decisión de Paris. Lo loco de ese tiempo antiguo es que las promesas se cumplían. No es que como ahora que se hace una promesa y a ver si cumplo, no, no, no. Una promesa se cumplía. Paris sabía que Afrodita iba a cumplir su promesa, ¿no? El tema es que Afrodita sí iba a cumplir su promesa, pero Afrodita no habló completo. Se olvidó de mencionar un pequeño gran detalle. La chica más linda del mundo, la más guapa de todas, no estaba sola, estaba casada. Y no estaba casada, pequeño detalle, ¿no? No estaba casada con cualquiera. Estaba casada con el rey, con un rey estaba casada, maldita sea. Estaba casada con el rey más sanguinario del mundo antiguo, el rey de los espartanos, ¿ya? No sé si has escuchado hablar de los espartanos, pero esos malditos nacieron para matar, ¿ya? Imagínate, su rey, el más sanguinario de todos, ¿ya? ¿Cómo se llama el rey? Menelao. Menelao es el rey de los espartanos, ¿ok? Y bueno, justo por esos días, a Menelao se le ocurrió una ideota, nunca mejor dicho, ideota, ¿ya? Se le ocurrió hacer una fiesta, un tono, e invitar a los reyes vecinos de Troya, pues, ¿no? Perdón, de Esparta, ¿ya? De Esparta. Menelao es el rey de Esparta, ¿no? Entonces empezó a invitar a los reyes vecinos, y uno de los reyes vecinos de Esparta era Príamo, el rey de Troya, que era vecino de Esparta, ¿no? Estaba cerca. Así que le dijo, oye, Príamo, baja mi tono, te invito. Y Príamo le contestó a Menelao, pucha, Menelao, ya, yo voy a tu tono, pero no voy solo, ve qué roche, ¿no? Ir a un tono solo. Yo voy a ir con mis hijos, ¿ya? Voy a ir con mis príncipes, voy a ir con el único, con el inigualable, con el más grande de todos los troyanos, con el del tremolante casco, así le llamaban. Voy a ir con Héctor. Ah, ya, también voy a ir con Paris. Es que Paris solamente era guapo, no tenía otro atributo, ¿ya? Así que cuenta el mito que ese día Príamo, el rey de Troya, bajó a la fiesta del rey Menelao de Esparta con su gran hijo Héctor y con Paris, ¿ok? El mito cuenta que cuando Paris, bueno, los griegos cuentan, porque hay las dos versiones, ¿no? Los griegos y los troyanos. Los griegos cuentan que cuando Paris llegó a la fiesta de Menelao con su hermano Héctor y su padre Príamo, ni bien entró a la fiesta, vio a Helena y apenas la vio, se dijo a sí mismo, ella es la que me prometió Afrodita. Le llegó altamente que esté casada con el anfitrión de la fiesta y a la mala se la llevó a Troya. Por eso los griegos cuando hablan de este episodio lo llaman el rapto de Helena. La raptó
raptaron, dicen los griegos, se la llevaron contra su voluntad, a la mala. Los troyanos no piensan lo mismo, los troyanos tienen otra versión. Los troyanos dicen, no es así, griegos, porque mienten, maldita sea. Es verdad que París llegó a la fiesta de Menelao con su hermano y su papá. Es verdad que vio a Helena y se acordó de la promesa de Afrodita porque Helena era hermosa, pero no es verdad que París se la llevó a la mala. Lo cierto ahí, dicen los troyanos, es que Afrodita, perdón, Helena también vio a París. Jóvenes, chicas, les toca a ustedes, ¿no? París era el hombre más guapo del mundo antiguo, era bellísimo. Helena también se enamoró de París. Nadie se la raptó, como dicen los griegos. Helena se fue porque quiso. Helena, Helena era una candy, ¿ya? En fin, ya no se sabe si se la llevaron o se la raptaron, o si se fue por propia voluntad. El tema es que en este momento Menelao se siente pues indignado, ¿no? Se llevaron a su esposa, así que busca a su hermano, el rey de reyes. Su hermano, el rey de reyes, se llama Agamenón. Y Menelao le dice, Agamenón, hermano mío, mira lo que ha pasado, he hecho una fiesta, se ha llevado a mi esposa, maldita sea, por favor, ayúdame a vengar esta afrenta. Afrenta significa deshonra, ¿ya? Ahora te pregunto a ti, muchacho inteligente, ¿tú crees que a Agamenón le interesan, pues, o le interesa el dolor que sienta su hermano Menelao? Que llega altamente. Agamenón lo que le interesa es conquistar Troya. Hace tiempo le echó ojo a las riquezas de Troya. Encuentra en este episodio el pretexto perfecto para hacerle una guerra a Troya. Por eso empieza la guerra de Troya, por una mujer. ¿Ya? Así son, nos hacen pelear, maldita sea. ¿Ya? Lo que he contado ahorita no es la Ilíada, por si acaso. Son lo que en los libros pre se llaman los antecedentes de la Ilíada. Ahora te cuento la Ilíada. Un ratito, por favor. ¿Ya? Ajá, Marlon Agamenón, cara de perro, así le llamaban, ¿no? Pedro Chávez Mendoza. ¿Entendí eso? Un ratito, discúlpenme, ya, perdón. Muy bien. A ver, seguimos. ¿Cómo es esto? Muy bien. Ahora sí te cuento la Ilíada. Oye, creo que no vamos a terminar hoy día todo Grecia. ¿Eh? Creo que lo vamos a dividir en dos capítulos. Vamos a ver cómo nos va. ¿Ya? A ver, la Ilíada. Bueno, a ver, yo te aviso en qué momento empieza, ¿ya? Ya, los griegos, bueno, Helena se fue por propia voluntad o se la llevaron, eso nunca se va a saber. Inmediatamente los reyes griegos se suben a sus naves, están furiosos, pues, maldita sea, sus naves son sus barcos, ¿no? Van rumbo a Troya, están enojadísimos, se llevaron a la reina, maldita sea, están locos esos, ¿no? Así que llegaron, desembarcaron en Troya, van a quemarla, sacan sus armas, las quieren destruir, y lo primero que quieren hacer es quemarla, ¿verdad? Así que lo van a hacer, no pueden. ¿Por qué no pueden? Troya es una ciudad amurallada. Sus murallas son impenetrables. Son tan impenetrables
que los griegos han llegado a exclamar, hey, esas murallas no las han hecho los troyanos, esas murallas las han hecho los dioses. Alucina qué impenetrables habrán sido para que digan que los dioses las hicieron, ¿no? Entonces la guerra de Troya se vuelve una guerra tonta, porque como los griegos no pueden entrar, ¿qué hacen los griegos? Acampan a las afueras de Troya, esperando que los troyanos salgan. Cada cierto tiempo los troyanos salen, se mechan con los griegos, maldita sea, se vuelven a meter y los griegos se quedan ahí esperando a ver cuándo salen otra vez, maldita sea, ¿no? Y así están pasando los años, y ya estamos en el 10º año, ¿ok? Y de repente, acá empieza la Ilíada, de repente, sin pelear, los troyanos metidos en sus murallas, los griegos acampando, el ejército griego se empieza a enfermar y a morir. Se enferman, se mueren, se enferman, se mueren, se enferman, se mueren. No entienden por qué. ¿Por qué nos estamos muriendo si no estamos peleando? Y los griegos, cuando no entienden algo, ¿a dónde van? Al oráculo, donde están los adivinos, ¿verdad? Así que van donde los adivinos y les preguntan, los reyes griegos van donde los adivinos y les preguntan, ¿por qué nos estamos muriendo? Y los adivinos le cuentan, griegos, se están muriendo porque Agamenón se ha robado a una troyana y la ha hecho su esclava. Esa troyana se llama Criseida, ¿ya? ¿Quién es Criseida? ¿Qué importancia tiene Criseida para que haya generado que el ejército griego se empiece a morir, verdad? Bueno, Criseida no es cualquier chica. Criseida es la hija de Crises. ¿Quién es Crises? Crises es el sumo sacerdote del dios Apolo. Ah, ya. Ahora entendí. Se han metido con la hija de un sumo sacerdote, de un dios. O sea, si quieres una analogía moderna, el papa, pe maldita sea, ¿no? O sea, hablaba con su dios de tú a tú, ¿ya? Entonces, Crises ha ido donde su dios Apolo y le ha dicho, oh, Apolo, una manito, pues, se han llevado a mi hija, maldita sea, ayúdame a recuperarla. Y Apolo le ha dicho a Crises, Crises, anda donde Agamenón, dile que vienes de parte mía, del dios Apolo, él te la va a devolver. Y entonces Crises va donde Agamenón y le dice, Agamenón, vengo de parte del dios Apolo, dice que devuelvas a mi hija, a Criseida. Y Agamenón lo manda al diablo y le dice, oye, fuera de acá, es mi esclava, además ni siquiera creo en tu dios, ¿no? Y entonces Crises vuelve donde Apolo y le dice, oh Apolo, qué roche, pe, me mandas donde Agamenón, ni siquiera cree en ti. Entonces Apolo, enojadísimo, no cree en mí. Genial, perfecto. Le voy a mandar a su ejército, el texto es bien claro, el texto dice, le voy a enviar mis flechas, ¿ya? Luego dice que el ejército aqueo, el ejército aqueo es el ejército griego, se empieza a enfermar y morir. Entonces yo puedo inferir, lector, que esas flechas en realidad pues eran pestes, ¿no? Enfermedades, ¿eh? Por eso se están muriendo los griegos, porque Agamenón no entrega a no entrega a Criseida, a su padre Crises, ¿no? Ahora los reyes griegos ya lo saben, así que van a buscar a... Te escucho. Disculpe, Criseida era la esposa de Héctor. No. La esposa de Héctor se llamaba... Diablos, ahorita me voy a acordar, pero no es Criseida. Criseida es la hija de Crises, que es el sumo sacerdote del dios Apolo. Ahorita me voy a acordar el nombre de la esposa de Héctor. Discúlpame, ¿ya? ¿Cómo estaba considerada Criseida, profe? Como una sacerdotisa, ¿no? Pero no es reina, ni princesa, ni nada parecido. Ay, está bien, profe. Gracias. Estoy tratando de recordar el nombre. Ahorita me voy a acordar. En fin. Me quedé ya. Entonces, los reyes griegos van a buscar a Agamenón y le meten presión, pues maldita sea, y le dicen a Agamenón, entrega a Criseida, por favor. Nos estamos muriendo por tu culpa. Y Agamenón dice, no voy a devolver. Es mi esclava. Oye, Agamenón, no seas egoísta, nos estamos muriendo por tu culpa, ¿ya? Y Agamenón, pero es mi esclava, ¿qué tienes? ¿Por qué la voy a devolver? Agamenón, por favor, un poco de consideración con tu pueblo, se está muriendo el ejército, tienes que devolverla. Ante la presión de los reyes griegos, Agamenón devuelve a Criseida a su padre Crises. Apolo deja de enviar enfermedades
y el pueblo, perdón, el ejército griego se recupera, se deja de enfermar y morir, ¿no? Pero Agamenón se queda picón. ¿Y qué hace Agamenón? En la noche, cuando todos duermen, va al campamento del máximo guerrero griego, Aquiles, que era un semidios además, ¿no? Y cuando éste duerme, le roba a su esclava, Briseida. Cuidado con la confusión. La anterior se llamaba Criseida. Esta es Briseida. Son dos personajes distintos que tienen un nombre muy similar, ¿ya? Entonces le roba a su esclava Briseida, con la cual se cree Aquiles tenía una relación mucho más profunda de amo-esclava. Había una cuestión sexual erótica entre los dos muy clara, ¿no? Entonces, cuando Aquiles se entera que le han robado a su esclava y que ha sido Agamenón, oh, ¿cuál es el tema de la Ilíada, maldita sea? Aquiles se enoja demasiado, la cólera de Aquiles, ¿no? Aquiles está furioso, quiere matar a Agamenón, pero se controla un poco y dice, ya sé qué voy a hacer, pe maldita sea, me voy de la guerra. A ver, griegos, peleen sin mí, ¿ya? Y Aquiles abandona el campo de batalla. Cuando los troyanos que están metidos detrás de sus murallas se enteran que Aquiles ya no está en el campamento griego, los troyanos salen de su muralla, maldita sea, y le sacan la recontra madre a los griegos, los empiezan a matar a todos, ¿ya? Ahí recién los griegos entienden que sin Aquiles no van a ganar esta guerra. Así que los reyes griegos, los mismos reyes, ¿ah? Van a buscar a Aquiles. Y cuando lo encuentran le dicen, Aquiles, por favor, regresa, te necesitamos. Y Aquiles, no voy a volver. Agamenón me ha ofendido, maldita sea, ¿por qué voy a volver? Me ha robado mi esclava, ¿ya? Por favor, Aquiles, no lo hagas por Agamenón, hazlo por tu gente. Me llega mi gente, maldita sea, me ha ofendido Agamenón. No quiere volver Aquiles por ningún motivo a la guerra, hasta que uno de los reyes se le ocurre una buena idea. Odiseo, que es conocido por su astucia y es el personaje de la siguiente obra que vamos a contar dentro de un ratito, o tal vez la próxima clase, por el tiempo. Odiseo, que es además muy conocido por su astucia, se le ocurre una buena idea. Él aparece en la Ilíada, poquito, pero aparece. ¿Ah? Él dice, yo conozco a alguien, dice Odiseo, que es muy querido por Aquiles. Es su amigo, es su hermano. Algunos creen que algo más, ¿ok? Acá voy a abrir un paréntesis, ¿ya? La homosexualidad en el mundo griego y romano es una costumbre sexual bastante común. Hay que entender que esos pueblos son precristianos. Todavía Cristo no había venido. No tienen la moral cristiana, que es la moral que imperó desde la llegada de Cristo hasta estos tiempos modernos, ¿verdad? Entonces, para ellos la homosexualidad era una conducta bastante natural. Es más, hay un libro de filosofía de Platón llamado El Banquete, donde cuenta que los grandes amores se daban entre varones y las mujeres solamente servían para la reproducción, ¿ok? Entonces, cuando decimos algo más, no es una broma, bueno, sí es una broma, pero tampoco, o sea, sí y no, ¿ya? Hay sospechas de que Aquiles y Patroclo fueron mucho más que amigos, ¿ya? Así que Ulises dice, ¿no? Odiseo dice, yo conozco a este Patroclo que parece que es más que su amigo, maldita sea. Así que los reyes van a buscar a Patroclo, ¿ya? Y le dice, Patroclo, por favor, convence a Aquiles, porque nosotros no podemos. Y Patroclo va, Aquiles, amigo, hermano, algo más, por favor, vuelve, te necesitamos, ¿ya? Y Aquiles le dice, Patroclo, no voy a volver. Ah, no me he ofendido. Aquiles, no lo hagas por él, hazlo por nosotros, hazlo por tu gente. Patroclo, por favor, entiende mis razones, no voy a volver. Y al ver Patroclo que ni él puede convencer a Aquiles, le dice, pucha, al menos préstame tu armadura, pues, ¿no? Y Aquiles le entrega su armadura. Una armadura que no es cualquier armadura, es una armadura confeccionada por Hefestos, que también se le conoce con el nombre de Hefeistos, ¿ya? ¿Quién es Hefestos o Hefeistos? Es el herrero de los dioses. Entonces, no es cualquier armadura, es una armadura con ciertas características especiales, ¿no? Entonces,
Patroclo se pone la armadura de Aquiles y va al campo de batalla. Cuando los troyanos ven llegar a Patroclo con la armadura de Aquiles, creen que es Aquiles y retroceden. Aquiles es un semidios, maldita sea. -1. Mi personaje favorito de la Ilíada, el gran Héctor. Héctor también cree que es Aquiles, pero este loco no retrocede, maldita sea. Él saca su espada. Eso es de una valentía alucinante. Todos en ese mundo antiguo sabían que Aquiles era un semidios. Las posibilidades de que un mortal como Héctor mate o venza a un semidios son nulas. Era imposible, pero agrégale algo más. A Héctor, cuando empezó la guerra de Troya, una adivina le dijo: Héctor, tú vas a morir en la guerra de Troya, te va a matar Aquiles. Y ellos creen mucho en los adivinos y en el futuro, ¿verdad? Entonces Héctor se está yendo a la misma muerte, no le importa, igual saca su espada, maldita sea, es muy valiente Héctor, ¿ya? Bueno, resulta que saca su espada Héctor, se mecha, según él está peleando con Aquiles, recuérdalo tú, es Patroclo, están peleando y después de largas horas de lucha, Héctor mata a Aquiles. El oráculo se fue al diablo, maldita sea, ¿qué pasó acá? Dice Héctor no puede creer, maté a Aquiles. Después de un rato, le quita la armadura, ¿no? La parte de la cabeza de la armadura, lo que se conoce como un casco, ¿verdad? Y se da cuenta que, que no es Aquiles, es Patroclo. Ahora pues, maldita sea, díganle a Aquiles que su amigo, su hermano y algo más está muerto en el campo de batalla. Jóvenes, ¿cuál es el tema de la Ilíada? Aquiles se vuelve loco. La cólera de Aquiles, ¿no? Aquiles se vuelve loco, vuelve a la guerra, vuelve al campo de batalla, pero ya no por Agamenón ni por los griegos, sino por la memoria de su amigo y tal vez amante Patroclo. Acuérdate que en ese tiempo existía la ley del talión. Esa ley dice que ojo por ojo, diente por diente, eso más que ley es venganza. Entonces, si alguien mató a alguien que yo quiero, tengo que matarlo también, ¿verdad? Así que Aquiles vuelve al campo de batalla. Héctor lo ve venir, sabe que ha venido por él, maldita sea. No hay escapatoria, valiente como siempre. Héctor saca su espada, se va a mechar con Aquiles, esta vez ya sabe que es el verdadero Aquiles. Se enfrentan y después de largas horas de lucha, Aquiles mata a Héctor. Acá en la garganta le clava la sica, ¿no? Vengó la muerte de su amigo Patroclo, cumplió la ley del talión, pero la cólera no le pasa. Cuando ya tiene muerto a Héctor, sigue furioso, agarra el cadáver de Héctor, lo amarra al carruaje, a su carruaje, y lo empieza a arrastrar por todo el campo de batalla, mutilando el cadáver, además burlándose de la memoria de este gran guerrero troyano. El papá de Héctor, el rey Príamo, el rey de Troya, al ver lo que están haciendo con la memoria de su hijo, le dice a Aquiles: Aquiles, por favor, basta, entrégame el cadáver de mi hijo. Aquiles es un buen hombre, pero la cólera lo cegó. Ante el pedido del avejentado padre, le entrega el cadáver de su hijo. Clásica pregunta de examen: ¿cómo termina la Ilíada? No con la muerte de Héctor. La Ilíada termina con los funerales de Héctor, estas ceremonias que se van a hacer después que Aquiles le entrega el cadáver al padre Príamo, ¿ya? Fin de la Ilíada. Y fin de la clase también, maldita sea, Profe, ¿ya? una consulta. ¿Cómo termina la Ilíada? Profe, La Ilíada termina con los funerales de Héctor, ¿ok? profe, Te escucho. ¿Por qué les ponían las monedas en los ¿por qué le ponían las monedas en los ojos cuando, por ejemplo, Para a que Héctor, lo que dígame, pasa dígame. es que ellos creían que Profe, tenían si, ajá. Si no que, me equivoco, era como un pago Hecatón que lo transportaba al más allá, ¿verdad? exacto, hay como un bote que los transporta hacia, ay, no me acuerdo cómo se llama el lago, el río este,
que los transporta al mundo de los muertos, ¿no? Entonces no pueden ver eso ellos. Por eso es que les ponen monedas a los ojos, para que lleguen tranquilos a este mundo de los muertos, ¿no? Bueno, creencias antiguas. Puro Ya, y homosexual. profe, y después de eso, el caballo, ¿eso también es mentira? El caballo de Troya. El caballo de Troya, eso es un hecho verdadero, pero eso se cuenta en una obra llamada La Eneida, que la vamos a contar la próxima semana ya, ¿no? Eso es una obra latina, o sea, romana, y además es una idea de Odiseo. Odiseo es el que tiene la idea del famoso caballo de Troya, con el que pueden entrar a las murallas y quemar toda la ciudad, ¿no? Pero eso sí lo cuento la próxima semana, es otra historia. Ujú. Ya, muchachos. Gracias por la atención, por la buena onda, por la amabilidad de siempre y nada, nos vemos la próxima clase. La próxima clase yo tenía planeado, perdón, contarte ya la literatura medieval, pero no, todavía nos falta la literatura griega. Vamos a hablar de la Odisea, vamos a contar la Orestiada, Edipo Rey, cómo aparece el teatro en Grecia y eso, ¿no? Entonces, ya nos vemos la próxima clase. Profe, ¿Ya? ¿habrá evaluación de este tema nada más o No entiendo, otra vez, perdóname. evaluación de este tema nada más después? Evaluación de este tema, sí, he enviado preguntas relacionadas al tema de hoy día. Sí, por ahí seguramente una pregunta sobre el teatro, pero creo que es una nada más. No, la mayoría es sobre la Ilíada, así que no te preocupes. Ujú. Gracias, Michelle. Profe, Muy profe, amable. quiero felicitarlo porque su clase es muy entretenida. A mí nunca me ha gustado la literatura, la verdad, pero con usted es como que lo cuenta como un cuento y muy juvenil el cuento. Entonces me Oh, llama mucho la atención. gracias, José Luis, qué amable. Gracias por tomarte el tiempo de decírmelo. Eso se agradece muchísimo, porque a veces lo pensamos y no lo decimos y yo sí creo que las cosas bonitas hay que decirlas siempre y eso te lo agradezco muchísimo, José Luis. Muy amable, ¿ya? Profe, lo quiero. Gracias, Christopher. Ya nos conoceremos. Los profesores, profe, muchas gracias. Que tenga un buen Gracias. día. Igual para todos. Me voy porque tengo que Buen ir a clase, otra clase. profesor. Buena Chao, clase. chao. Adiós, adiós. Profe, ya nació su Patroclo.